Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a una narración de El Japón feudal, su historia, sus eventos y cómo era la vida día a día de alguien que vivía en esa época. Imagina, el aire es fresco, casi inmóvil, y el sonido del viento se desliza entre los altos tallos de bambú, produciendo un susurro continuo, rítmico, como si el bosque respirara. Es temprano en la mañana, y la niebla cubre los arrozales. En la distancia, un gallo canta y un campesino se inclina para revisar el agua que corre entre los canales. Así comienza un día cualquiera en el Japón feudal. Durante siglos, la vida en estas islas lejanas transcurrió entre la armonía y el deber, entre el arte de la guerra y la serenidad de la contemplación. En aldeas pequeñas, separadas por montañas cubiertas de pinos, hombres y mujeres vivían al ritmo de las estaciones. La lluvia del verano traía abundancia, el invierno imponía silencio y la primera siempre devolvía la esperanza con la flor del cerezo. Cada aldea era un pequeño mundo, las casas de madera y el techo de paja se alimentaban cerca de los arrozales. Las familias se levantaban antes del amanecer, encendían un pequeño fuego, preparaban arroz, sopa de miso y salían al trabajo. El sonido del agua cayendo sobre las ruedas del molino, el canto de los pájaros y el eco lejano de los tambores del templo marcaban el ritmo invisible de los días. La mayoría de los habitantes eran campesinos, humildes trabajadores del arroz, del trigo o el té. Vivían con poco, pero su vínculo con la naturaleza era profundo. Para ellos, cada gota de lluvia era una bendición, cada brote una promesa. Sabían leer el ciclo, escuchar la tierra y distinguir un murmullo de agua que anunciaba el cambio de estación. Su existencia no era fácil. Pagaban tributos al señor local, el daimyo, quien gobernaba la región bajo el mando del shogun. Pero aunque el poder estuviera lejos, la vida cotidiana giraba en torno a valores antiguos: respeto, familia, equilibrio. Los campesinos aprendían desde niños a inclinarse ante los ancianos, a trabajar sin quejarse y a encontrar belleza incluso en la pobreza. Cuando el sol se ocultaba, las luces de las casas parpadeaban con lámparas de aceite. Las familias se reunían junto al fuego, contaban historias de espíritus del bosque, de héroes y samuráis, de los yokai, esas criaturas misteriosas que habitaban en los límites de lo real y lo invisible. En otra esfera de ese mismo mundo, sobre las colinas, se alzaban los castillos de piedra y madera, protegidos por fosos y murallas. Allí residían los samuráis, guerreros disciplinados que dedicaban su vida al código del Bushido, el camino del guerrero. Bushido no era solo un conjunto de reglas de combate, sino una filosofía de vida. Enseñaba el honor, la lealtad, la templanza y la disposición a morir por el deber. Un samurái debía dominar la espada, pero también la mente. Muchos practicaban la caligrafía, la poesía y la ceremonia del té, buscando equilibrio entre fuerza y serenidad. Por las noches, algunos meditaban frente al jardín seco de su residencia, observando la disposición de las piedras, el rastro del rastrillo sobre la arena blanca. En ese silencio, comprendía que el combate más difícil era el que se libraba dentro de uno mismo. En lo alto de las montañas, alejados del ruido de los pueblos, se encontraban los templos budistas y sintoístas. Los monjes vivían en austeridad, despertando antes del amanecer para rezar mientras el sol nacía entre los cerezos. El sonido de las campanas del templo viajaba por los valles, recordando a todos que la vida era efímera. Muchos peregrinos ascendían los caminos de piedra para pedir protección o meditar. En los días de niebla, los templos parecían flotar entre las nubes y el mundo entero parecía suspendido en un instante de calma. Los monjes cultivaban jardines, enseñaban a los niños a leer, copiaban manuscritos y a veces escribían poemas haiku para capturar lo que no se puede pedir con palabras: el rocío sobre una hoja, la sombra de un pez bajo el agua, o el sonido del viento cuando nadie más escucha. Cada estación tenía su propio espíritu. En primavera, los cerezos florecían y las aldeas celebraban el hanami, el arte de contemplar las flores. Las familias extendían mantas bajo los árboles y bebían sake, mientras los pétalos caían lentamente como una nevada rosada. En verano, los niños corrían descalzos entre los campos, los
de los festivales resonaban en las calles y las linternas flotaban sobre los ríos durante las noches de luna, cuando las almas de los antepasados regresaban a visitar a los vivos. El otoño traía tonos rojos del arce y el aroma del té recién tostado. Los campesinos cosechaban el arroz y los templos organizaban ceremonias de agradecimiento. En invierno, la nieve cubría los techos y todo parecía detenerse. El silencio era profundo, como un manto que cubría los pensamientos. El Japón feudal era un mundo de contrastes: la guerra y la paz, el trabajo, la contemplación, la rigidez del deber y la suavidad del arte. Pero en medio de todo existía una sensación constante de equilibrio. El sonido del samisen, un instrumento de tres cuerdas, podría escucharse desde una casa de té, mezclándose con el murmullo del agua que caía en una fuente de bambú. Una geisha practicaba su danza con movimientos lentos, precisos, casi como el aire se moviera con ella. En esos momentos el tiempo parecía diluirse y todo se reducía al instante presente. El té que se enfría, el pétalo que cae, el corazón que late. Ya ha recorrido medio cielo. Sus rayos se reflejan sobre los techos curvados, las oscuras que coronan el castillo de un daimio poderoso. Desde lejos parece un dragón dormido, extendido sobre la colina. Los muros son blancos, las puertas macizas y cada piedra del foso ha sido colocada con precisión casi ceremonial. Dentro, la vida se desarrolla con un orden silencioso. Sirvientes caminan descalzo por los pasillos de madera, cuidando que sus pasos no rompan la calma. Guerreros de armaduras relucientes custodian las entradas, inmóviles como estatuas. En una estancia amplia, iluminada por la luz que se filtra entre los paneles de papel, el señor feudal observa un jardín. Jardín cuidadosamente diseñado. No es un simple adorno, es un mapa del alma, colocadas con propósito. Un rufo cubre los bordes del estanque, las doradas que se deslizan bajo la superficie. Allí, en ese espacio de quietud, el daimyo reflexiona sobre el equilibrio entre la espada y la pluma, entre el poder y la fragilidad del mundo. Porque el poder en el Japón feudal no era solo una cuestión de fuerza, era un delicado juego de honor, alianzas y apariencias. Los castillos, con toda su grandeza, estaban llenos de susurros. Detrás de las cortinas, las damas conversaban en voz baja, y en los patios interiores los sirvientes escuchaban sin querer los rumores de guerra o traición. Un samurái no solo debía dominar el combate, sino también el silencio. Había una belleza en no hablar, en dejar que los gestos dijeran lo necesario. Por eso, cuando el daimyo caminaba por los corredores, nadie lo saludaba con palabras. Bastaba una inclinación profunda, un crujido del suelo de madera, y luego el silencio volvía a ocuparlo todo. En la sala de entrenamiento, los jóvenes guerreros practicaban con el bokken, la espada de madera. Cada golpe era un respiro, cada movimiento una meditación. El maestro observaba sin intervenir, su mirada fija, sus manos quietas sobre las rodillas. Solo cuando uno de los alumnos perdía la calma, el maestro hablaba despacio. No luches contra el enemigo, lucha contra tu impaciencia. El bushido no era una senda de violencia, sino de dominio interior. Cuando el sol se ocultaba, los samuráis dejaban sus espadas a un lado y escribían poemas cortos sobre el día. Algunos los guardaban, otros los quemaban en silencio, dejando que el humo los llevara el viento. Mientras tanto, en las estancias del castillo, las damas de la corte se preparaban para las ceremonias del té. El sonido del agua hirviendo llenaba el aire con una melodía suave. La anfitriona se movía con precisión, limpiaba el cuenco, vertía el té, lo giraba 3 veces antes de ofrecerlo. Esto tenía un significado, silencio, una intención. Los invitados bebían lentamente, observando la pintura que colgaba en una pared. Una rama de ciruelo, apenas tratada con tinta negra. Ese cuadro, esa ceremonia con esa calma, todo era parte del mismo lenguaje invisible. La belleza del instante primero. Fuera, el viento mecía los sauces del jardín, y el aroma del incienso flotaba por los pasillos. Las conversaciones eran suaves, casi suspiros. Se hablaba de poesía, de sueños, de viajes imaginarios a montañas lejanas donde los dioses dormían entre nubes. Más allá de los muros del castillo, la vida en las ciudades crecía. En Edo, en Kioto, en Osaka,
Las calles se llenaban de artesanos, comerciantes y actores. Los puestos de comida ofrecían dulces de arroz, pescado asado, saque caliente. Caminaban con paso el sonido de sus sandalias resonando como notas en el aire húmedo de la tarde. En los teatros kabuki, los temblores marcaban el inicio de una historia. Los actores con rostros pintados de blanco y labios rojos representaban nada más de amor y venganza. El público reía, lloraba, aplaudía. Era el otro rostro del Japón feudal, vibrante, humano, lleno de emociones que los castillos escondían tras sus muros. Cuando el espectáculo terminaba, las luces se apagaban lentamente. Solo quedaban las linternas flotando sobre los canales, reflejándose en el agua. Era la poesía de la noche, un eco de risas, un resplandor que se apagaba. El rumor lejano del tambor seguía sonando en la mente de todos. En las ciudades, los caminos serpenteaban, entre montañas, ríos y bosques. Pero ellos transitaban mensajeros, monjes, comerciantes y samuráis sin señor. Ronin. Algunos viajaban por deber, otros buscando redención o simplemente un lugar donde el viento no les recordara quiénes fueron. En las posadas rurales, los viajeros compartían historias junto al fuego. Uno hablaba de un espíritu que desapareció en un puente, otro de una batalla perdida bajo la lluvia, otro de una mujer que desapareció entre los secretos una noche de luna llena. Las llamas del hogar brillaban, proyectando sombras que parecían vivas, y las voces se volvían más lentas, más suaves, hasta que todos quedaban dormidos, escuchando el crujir del fuego. Hay algo sagrado en los bosques del Japón antiguo, los bosques altos, los arroyos claros, las piedras cubiertas de musgo. Todo parece respirar. Para los campesinos, esos lugares eran morada de los kami, los espíritus de la naturaleza. Antes de talar un árbol, se hacía una ofrenda. Antes de cruzar un río, se inclinaba la cabeza, no por miedo, sino por respeto. Las noches de luna, cuando el bosque parecía más vivo que nunca, algunos decían escuchar pasos, risas o cantos lejanos. Los yokai, decían, salían a caminar entre los humanos, disfrazados de viajeros, zorros o niños perdidos. Pero lejos de ser aterradores, esos cultos eran parte del encanto del mundo. Recordaban lo invisible, convivía con lo invisible. La frontera entre ambos era tan fina como el humo de la vela. La noche ha caído sobre los campos de arroz. El cielo se tiñe de un azul tan oscuro que parece infinito. Las luciérnagas comienzan a danzar sobre el agua quieta, y su luz tenue parece marcar un ritmo antiguo, un pulso que la tierra conoce desde antes del tiempo. En una aldea pequeña, las casas de madera se iluminan con lámparas de familias se reúnen. Niños juegan con sombras en las paredes, ancianos cuentan historias. Así, en la penumbra, el arte del relato se convierte en un puente entre generaciones, porque el Japón feudal, las palabras eran tan poderosas como las espadas. En los templos y las casas, los poetas escribían haikus, breves destellos de emoción, tres versos que capturan un instante. No necesitaban hablarnos, solo la verdad. Un viejo estante, una rana, ruido de... Ese poema tan simple y tan eterno podía describir una vida entera. La filosofía detrás del haiku era el mono no aware, la melancolía suave para que acompaña a la belleza efímera. Todo pasa, la fugitividad. Los japoneses encontraban la paz. Los samuráis también escribían poesía, pero todo antes de una batalla o una muerte honorable, no como gesto de tristeza, sino de serenidad ante lo inevitable. Para ellos, morir con belleza era tan importante como vivir con honor. La caligrafía era más que escritura, era meditación. El pincel debía moverse con intención pura. Cada trazo era un reflejo del alma. Si la mente estaba agitada, estaba en calma, la tinta fluía como el agua. Por eso los maestros decían, no escribas con la mano, escribe con el corazón. Los monjes, después de horas de meditación, tomaban el pincel y dibujaban un solo el Enso, gesto único, que representaba el universo, la nada y la totalidad al mismo tiempo. De dibujar un Enso con serenidad, había comprendido algo que las demás personas no podían explicar.
una cabaña de bambú, una mujer prepara el té. Lo cruje, el vapor sube, el aroma del matcha llena el aire. No hay prisa ni conversación, solo silencio y movimientos precisos. La ceremonia del té, Chanoyu, no se trata de beber, sino de estar presente. El anfitrión limpia los utensilios con cuidado. Tras esto, es una ofrenda. El invitado se inclina, acerca el cuerpo, lo gira, bebe, agradece. En este breve intercambio, ambos comparten algo invisible, la conciencia del momento. Una taza, un sorbo, una respiración. Después, el viento sopla en el jardín, moviendo las ramas del cielo. Nada más sucede. Sin embargo, todo está completo. En las noches tranquilas, el sonido del shamisen llena las calles. Tres cuerdas, un solo instrumento, con una finalidad de emociones. A veces una melodía triste habla de amores perdidos, otras un canto alegre que celebra la cosecha. En los templos, los monjes tocan el shakuhachi, una flauta de bambú cuyo sonido parecía venir del viento mismo. Sus notas no buscaban complacer, sino despertar la atención del oyente. Una nota larga, sostenida, podía ser un viento interior. El eco de la flauta entre los montes era como el suspiro de la tierra. El sonido se desvanecía, quedaba el silencio. Un silencio tan profundo, no era ausencia, sino frecuencia. Uno podía escuchar el latido del propio corazón, mezclado con el pulso del mundo. Cuando la luna llena y el espacio fluía, las aldeas estrenaban historias, cuentos de Kitsune, los zorros mágicos que podían transformarse en mujeres hermosas, de Tengu, espíritus malados que habitaban en las montañas, y de Yurei, que vagaban con el cabello suelto y la mirada vacía. Pero las leyendas no eran solo para asustar, eran recordatorios. Cada historia hablaba de equilibrio entre el bien y el mal, entre lo humano y lo divino. El campesino que respetaba el bosque encontraba fortuna, lo profanaba, desaparecía. Los niños escuchaban esas historias con ojos grandes, abrazando sus mantas. Los ancianos reían, sabiendo que, quizás, en algún momento de su vida, también había sentido la presencia en la oscuridad del bosque. A lo lejos, un templo solitario se eleva entre los árboles. Las campanas suenan 108 veces al final del año, una para cada deseo terrenal que el alma debe soltar. Los monjes caminan descalzos sobre la nieve, sus pasos dejan huellas en el viento. Dentro, el incienso arde lentamente. Una figura de Buda descansa sobre el altar. El aire es pesado y tranquilo, como si el tiempo estuviera detenido allí. Incluso el pensamiento se disuelve. Los monjes meditan, algunos con los ojos cerrados, otros abiertos mirando un punto en el suelo. Aprenden a observar sin juzgar, escuchar sin interpretar, estar sin necesidad de hacer. La iluminación, decían, nos alcanza, se recuerda, porque siempre ha estado allí, en el sonido del bambú, que se quiebra en el reflejo del sol sobre el agua al instante en el que uno respira sin pensar en nada más. Y así, en el peor de los días, entre el arte y la guerra y la calma, el Japón feudal continuaba su danza. Era un mundo donde el honor y la belleza eran dos caras de la misma moneda, donde la espada podía convivir con la flor, y el silencio era tan válido como la palabra. El amanecer llega sobre las montañas, los templos se bañan en oro, los gallos cantan, los campesinos se levantan, y todo vuelve a comenzar. El ciclo eterno de la vida continúa, como lo ha hecho siempre. El viento trae el aroma del arroz recién cocido, el murmullo de los ríos, el eco de los temblores, un festival lejano. Nada ha cambiado, sin embargo, todo es nuevo. El tiempo, incluso en el mundo más sereno, nunca se detiene. Durante siglos, el Japón feudal había sido un universo cerrado, donde cada cosa tenía su lugar. Los campesinos cultivaban la tierra, los monjes oraban, los artesanos creaban, los samuráis servían, el emperador, como el sol, observaba desde la distancia. Pero en el horizonte del siglo XIX algo comenzó a cambiar. El viento traía un rumor distinto, un rumor de hierro, de humo y de océano. Una mañana, en las costas de Edo, los pescadores vieron algo que jamás habían imaginado. En el horizonte vieron siluetas oscuras, monstruosas, lanzando humo al cielo. No eran dragones ni montañas en movimiento, eran barcos extranjeros, los Kurofune,
negros del almirante Perry, llegados desde el otro lado del mundo. Su llegada no fue violenta, pero sí ensordecedora. El estruendo de los cañones de demostración retumbó en los corazones de quienes nunca habían oído semejante poder. Japón, que durante siglos había permanecido aislado, comprendió en ese instante que el mundo había cambiado y que el suyo estaba a punto de hacerlo también. El Shogun, los señores del país, se vieron ante un dilema: mantener la tradición o abrir las puertas al cambio. Y así comenzó el final del viejo orden. Los samuráis, guardianes Bushido y del equilibrio, se encontraron de pronto en un mundo donde la espada ya no tenía la misma fuerza. Las armas de fuego y las ideas nuevas venían desde Occidente, teniendo consigo un torbellino de modernidad. Algunos de guerreros aceptaron el cambio con humildad, usando sus katanas para dedicarse al estudio o al comercio. Otros, en cambio, no pudieron renunciar a su antiguo honor. Entre ellos se alzaron figuras trágicas, hombres que preferían morir con su espada que vivir sin su camino. Lucharon por defender un mundo que ya se desvanecía, como la pétalo de cerezo que cae sobre un río en primavera. Sus nombres se perderían en el viento, pero su espíritu seguiría naciendo en el alma de su país. En las noches silenciosas aún podía escucharse el eco de sus pasos sobre los tambores del dojo, el susurro de la espada al desenvainarse, el murmullo de una plegaria antes del amanecer. Después, silencio. Un silencio noble, como el de una montaña después de la tormenta. Las ciudades empezaron a transformarse. Edo se convirtió en Tokio, la capital del este. Los viejos castillos se convirtieron en oficinas, las armaduras en recuerdos, pero en los callejones aún se respiraba la esencia del antiguo. Los templos seguían allí, los cerezos seguían floreciendo, y los campesinos aún inclinaban la cabeza ante el monte Fuji cuando el sol se levantaba. El espíritu del Japón feudal no murió, cambió de forma. Se escondió en los gestos cotidianos, en el arte del arreglo floral, en el cuidado de un bonsai, en el modo de preparar el té. La belleza del instante, el respeto, el silencio, todo sobrevivió, silenciosamente en el ruido del progreso. Al caer la tarde, en un pueblo olvidado entre colinas, un anciano samurái retirado camina por el borde de un arroyo. Su espada descansa en el hogar desde hace años, pero aún mantiene la espada recta, la mirada tranquila. Mira el reflejo del cielo en el agua y murmura un poema para sí mismo. Nada ha cambiado, solo el resto del mundo. El viento es el mismo. La luciérnaga ha brillado otra vez, y el sonido del río le recuerda los días en que cabalgaba bajo la luna. Pero no hay tristeza en su corazón, solo aceptación. Sabe que el tiempo es como el agua, nunca se detiene, pero siempre vuelve a pasar por los mismos lugares. Cierra los ojos, respira y siente que el mundo entero, pasado y presente, se entrelazan en un solo instante. Porque el Japón feudal, aunque desapareció, sí vive en cada gesto sereno, en cada jardín cuidado, en cada alma que busca la paz en el silencio. Hoy, cuando caminas por los templos de Kioto o por los caminos rurales de Nara, aún puedes escuchar ese eco, el zumbido del bambú en el viento, el sonido del gong al atardecer, el aroma del incienso, el roce de un kimono al pasar. Todos son susurros que en un tiempo que nunca fue del todo. El Japón moderno brilla con luces, trenes y ciudades que nunca duermen, pero en el corazón de cada jardín zen, en el reflejo de cada instante, sigue viva la misma enseñanza, la belleza de lo simple, la paz de lo efímero, la nobleza del alma tranquila. Y así termina este viaje, pero el murmullo del Japón feudal nunca terminará. Permanece en el viento, en los templos y los sueños de quienes buscan equilibrio entre el ruido del mundo y el silencio del espíritu. La historia ha pasado, las guerras se han silenciado, los castillos se han convertido en ruinas cubiertas de hiedra, y sin embargo, si cierras los ojos en cualquier rincón del Japón moderno, puedes sentirlo, ese pulso antiguo, sereno, inmutable. Todavía el dedo del tiempo parece dormir. Allí, las casas son de madera oscura, corren raíles de bambú, y los tejados aún guardan la forma del pasado. Las manos de los artesanos siguen creando con la misma paciencia de siglos atrás. Un carpintero pone una tabla sin herramientas eléctricas, escuchando el sonido de la madera bajo el cuchillo. Una anciana teje un kimono, moviendo el telar con un ritmo que su madre le enseñó. Un monje barre hojas en el patio del templo. Música ahoga por un pensamiento que se diluye. El Japón feudal sigue respirando allí, en esos gestos mínimos, en esa historia.
silenciosa, humilde, en las grandes ciudades, entre los rascacielos de Tokio, en medio del ruido, alguien se detiene frente a un santuario escondido entre edificios. Deja una moneda, inclina la cabeza, da dos palmadas suaves. El sonido resuena en el aire moderno y por un instante el pasado y el presente se reconocen. Ese gesto, tan breve, tan sencillo, es una herencia de siglos, reverencia, el misterio, lo que no se ve, aprendieron del tiempo feudal, que lo sagrado no necesita explicación. Esta lluvia que cae sobre la piedra, en el olor de la roda recién cocida, la mirada de alguien que escucha sin interrumpir. El mundo cambió, pero el alma no. Existen todavía senderos que cruzan los montes, caminos que los monjes y peregrinos recorrían hace 1000 años. Uno de ellos es el Kumano-ku, una red de senderos sagrados en el sur de Japón. Aún hoy, quienes los caminan sienten que cada paso los lleva hacia dentro de sí mismos. El bosque, las hojas filtran la luz y los templos aparecen entre la niebla, como recuerdos que nunca se van. El sonido del agua, el canto lejano de un cuervo, el olor de la tierra húmeda. Todo parece hablar el mismo idioma que los antiguos samuráis entendían, el idioma del silencio. Cuando cae la noche, el camerino duerme en una posada de madera, envuelto en una manta sencilla. El viento golpea las ventanas. Afuera, el río murmura. En sus sueños puede ver a los guerreros de otra era, a los campesinos bajo la lluvia, a las geishas caminando con linternas encendidas, pero no siente nostalgia, sino gratitud, porque en ese sueño el tiempo se ha vuelto un solo hilo continuo, una misma respiración que une siglos. En un rincón de Kioto, al atardecer, una maestra del té prepara la última ceremonia del día. El sol se cuela por las rendijas de las ventanas de papel, en el suelo con oro suave. Sus movimientos son lentos, limpiar, verter, girar, ofrecer. No dice palabra. El invitado bebe en silencio. Durante ese instante, ambos desaparecen del tiempo. No hay pasado, ni futuro, ni ruido. Solo el aroma del té, el vapor que se eleva y el sonido de una gota cayendo sobre la madera. Es allí donde sobrevive el Japón feudal, en esa devoción por la calma, por lo esencial. Un país que aprendió que la paz no se busca en los grandes logros, sino en gestos más pequeños, esos con atención plena. Cada año, cuando el verano termina y el aire se vuelve más claro, se celebra Tsukimi, el festival de la luna. Las familias colocan ofrendas de arroz y flores, se sientan frente al cielo y contemplan el reflejo plateado de los estanques. Nadie habla mucho, solo miran. Recuerdan a todos los que aprendieron, samuráis, campesinos, monjes, poetas, todos bajo la misma luna. La luna nos ha visto vivir y morir, construir y destruir, reír y llorar. La luna ha sido testigo del cambio y del silencio, y la mirada del alma se siente igual que hace 500 años, pequeña, fugaz, pero llena de luz. El Japón feudal no desapareció, solo se transformó en un murmullo que habita en la vida diaria, en la forma en que se coloca un zapato antes de entrar a una casa, en la manera en que alguien agradece con leve inclinación, en el cuidado con el que se sirve el arroz, en la quietud, el jardín bajo la lluvia, porque es el legado verdadero, el arte de vivir despacio, de respetar el instante, de encontrar la belleza en lo que otros no ven, el busido del alma común, la fuerza silenciosa, enseña a estar pie con dignidad, incluso cuando el mundo cambia. El viento sopla otra vez, las montañas siguen allí, los templos aún repican sus campanadas al amanecer, los cerezos florecen como lo hicieron siempre. Nadie se ha ido, solo sigue aquí, escondido entre el rumor del bambú y el reflejo del agua. Y si la noche, al cerrar los ojos, escuchas un sonido lejano, un tambor de flauta, el roce de una espada envainada, no es un sueño, es el Japón feudal, que sigue susurrando, esperando a ser recordado. Y hasta aquí llega el relato sobre el Japón feudal. Espero que os haya gustado.
que hayáis podido conciliar el sueño gracias a esta narración. No olvidéis suscribiros y darle a like. Muchas gracias.